Imagina un paralelo entre nuestra época y los antiguos relatos bárbaros de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hoy vamos a entender cuán devastadora puede ser esa similitud si consideramos las prácticas de aquella generación y las actuales. La Biblia nos advierte, pues esa nación pasó por la justicia de Dios, y en medio de esta impactante comparación vamos a sacar una gran lección. En el tribunal divino, no hay lugar para medias tintas. Dios es la personificación misma de la justicia. Cuando llegue el día del juicio, cada individuo recibirá exactamente lo que merece, ni más ni menos. En los tribunales humanos, la incertidumbre a veces puede resultar en tolerancia, dando a las personas el beneficio de la duda. Pero frente a Dios, no hay dudas. Él ve directamente el corazón de cada uno y nada queda oculto. Mientras que en los tribunales del mundo la injusticia puede ocurrir, en el tribunal divino eso es imposible. Dios es grandioso y perfectamente justo. Nada escapa a su conocimiento omnipresente. Por lo tanto, cuando la Biblia habla sobre el juicio, recuerda, Dios administrará la justicia con precisión. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia sombría sobre hasta dónde puede hundirse la humanidad en la depravación y cuáles serán las consecuencias. Estas antiguas ciudades son conocidas por su inmoralidad, pero eso es solo una parte del cuadro completo. Ezequiel 4:49 y 50 revela que la decadencia de estas ciudades iba mucho más allá de la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra eran emblemáticas del cenit del pecado, envueltas en una multitud de transgresiones. La arrogancia reinaba supremamente, llevando al abandono de los principios morales y a una actitud de altivez. Este orgullo cegaba a los habitantes para la gravedad de sus acciones y los alejaba de la rectitud de Dios. La indulgencia y la glotonería eran comunes, mientras que la mano del pobre y del necesitado era descuidada. Por lo tanto, la historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio contundente de la necesidad de humildad, justicia y compasión. El juicio de Dios es inevitable y justo, y cada persona cosechará exactamente lo que sembró. Que podamos aprender de los errores del pasado y buscar vivir de acuerdo con los principios divinos, reconociendo la importancia de una vida justa y piadosa ante Dios y los demás. Profundizando más en este relato extraño y sombrío de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, era como si un velo de excesos y placeres sin freno cubriera estos lugares. La lujuria y la búsqueda insaciable de satisfacción propia eran evidentes en cada esquina, creando una atmósfera cargada de decadencia moral que permeaba todas las capas de la sociedad. La indiferencia reinaba, como si la compasión fuera una moneda de poco valor. Los habitantes de esas ciudades miraban el sufrimiento de los más pobres con frialdad, alejándose de los principios de amor y solidaridad que Dios tanto aprecia. En lugar de eso, se entregaban a la complacencia, contentos de permanecer en su letargo espiritual, sin ningún deseo de cambio o búsqueda de rectitud. En este escenario desolador, prácticas detestables proliferaban, desafiando abiertamente los estándares morales establecidos por Dios. La corrupción era como una herida abierta, consumiendo la esencia de esas ciudades. No era solo la inmoralidad sexual lo que los caracterizaba, sino una serie de transgresiones que los alejaban cada vez más de la luz divina. La ira divina se cernía sobre Sodoma y Gomorra, como una nube negra a punto de desatar su furia. Su terquedad y rebelión contra las leyes divinas hacían que la intervención misericordiosa de Dios fuera una posibilidad remota. Incluso cuando Abraham, en un acto de valentía y compasión, intercedió en favor de esas ciudades, la búsqueda de almas justas fue infructuosa. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio sombrío del destino que aguarda a aquellos que se entregan a los deseos carnales desenfrenados y a la rebelión contra los principios divinos. Es una advertencia contra la complacencia espiritual y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, porque al final, prevalecerá la justicia de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con los relatos de los días de Noé y de Babilonia, nos proporcionan profundas evidencias de la naturaleza humana y las consecuencias devastadoras del pecado desenfrenado. Cada una de estas épocas estuvo marcada por una espiral descendente de maldad y rebelión que clamaba por la intervención divina. En los días de Noé, la depravación se había extendido de tal manera que incluso el corazón de Dios se entristeció. La Biblia nos relata que la maldad de los hombres era constante y que sus pensamientos estaban constantemente puestos en el mal. Ante esta situación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio global, salvando solo a Noé y su familia. En Babilonia, la arrogancia y la autosuficiencia alcanzaron su punto máximo. Los líderes de la ciudad desafiaron abiertamente la autoridad de Dios, construyendo una torre como símbolo de su rebelión. En respuesta, Dios confundió sus lenguas, dispersándolos por la tierra y frustrando sus planes de grandeza. Y por supuesto, Sodoma y Gomorra se hicieron conocidas como símbolos de depravación moral. A pesar de estar frecuentemente asociadas con la inmoralidad sexual, su corrupción iba mucho más allá.
Ezequiel 4 y 49 y 50 revela una lista impresionante de pecados que incluían el orgullo, la indulgencia, la apatía, la complacencia, la ociosidad y la falta de compasión por los necesitados. Estos pecados acumulados fueron la gota que colmó el vaso para la justicia divina. Dios, en su soberanía y rectitud, decidió erradicar estas ciudades de la faz de la tierra, enviando fuego y azufre desde el cielo como testimonio de su justo juicio. Estas historias antiguas nos recuerdan la importancia de la rectitud y la obediencia a los principios divinos, porque incluso ante la depravación humana más profunda, la justicia de Dios siempre prevalecerá. Que estos relatos nos sirvan como advertencia e inspiración para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Has pensado alguna vez en cómo nuestro mundo actual refleja las antiguas naciones que enfrentaron el juicio divino? A veces parece que estamos viviendo una historia repetida, donde los pecados del pasado resurgen en formas diferentes pero igualmente impactantes. Así como en los días de Noé, donde la maldad dominaba los corazones y mentes de las personas, hoy presenciamos un mundo a menudo consumido por el mal. El orgullo, la rebelión y la idolatría parecen manifestarse de diversas maneras, ecoando el espíritu de rebeldía de la antigua Babilonia. Además, vemos una decadencia moral creciente, con indulgencia, apatía, complacencia y falta de respeto hacia los menos afortunados. Estos son los mismos pecados que marcaron la historia de Sodoma y Gomorra. Es como si la brújula moral de la humanidad estuviera desorientada, con las sociedades redefiniendo constantemente lo que está bien y lo que está mal según sus propios deseos. Pero las historias antiguas nos advierten, cuando el pecado alcanza estas profundidades, el juicio divino se vuelve inevitable. Es un llamado a mirar hacia dentro de nosotros mismos, examinar nuestros corazones, buscar la rectitud y alejarnos del camino del pecado. Dios es justo y su juicio es justo, pero también es paciente y misericordioso. Sin embargo, hay un límite para su paciencia. En los días de Noé, Dios envió el diluvio como respuesta a la maldad desenfrenada, pero también proveyó un medio de salvación para aquellos que lo seguían. Noé y su familia fueron salvados, y las aguas del diluvio fueron un símbolo de limpieza y renovación, reflejando el justo juicio de Dios. Que esta historia nos inspire a buscar la justicia y la rectitud en medio de las turbulencias de nuestro tiempo. Así como la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre fue un acto divino de juicio, el castigo de esas ciudades fue una manifestación de la santidad y justicia de Dios. No fue obra del diablo, sino una acción directa del propio Dios, resaltando la gravedad del pecado de esos lugares. Solo Lot y su familia fueron perdonados, mostrando que tan profunda era la corrupción. En el caso de Babilonia, fue Dios quien confundió las lenguas del pueblo como respuesta a su orgullo y rebelión. Esta intervención divina fue una poderosa demostración de la autoridad de Dios sobre las acciones humanas, frustrando las ambiciones pecaminosas de aquellos que se exaltaban por encima de él. Hoy, presenciamos un nivel de pecado e inmoralidad sin precedentes. El pecado se ha vuelto más accesible que nunca, y estamos rodeados de las mismas influencias que marcaron los tiempos de Sodoma, Noé y Babilonia. Nuestra generación parece incorporar todos estos pecados, creando una sociedad donde los vicios, las iniquidades y las extravagancias se entrelazan. Es crucial reconocer que nuestra era actual refleja los aspectos más oscuros de la historia bíblica. Podemos examinar minuciosamente cada periodo, identificando los pecados prevalentes y trazando paralelos perturbadores con nuestra sociedad contemporánea. La verdad es innegable, nuestro mundo moderno se ha convertido en un caldero donde los eventos y pecados del pasado resuenan en nuestras vidas diarias. Por lo tanto, más que nunca, es esencial buscar la rectitud, la santidad y la obediencia a los principios divinos. Debemos ser vigilantes contra las tentaciones que nos rodean y esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así podemos encontrar verdadera paz y redención en medio del caos y la corrupción del mundo moderno. Cuando miramos hacia atrás y contemplamos la depravación de Sodoma y Gomorra, la maldad incesante de la generación de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia, no podemos ignorar cómo estos pecados, que una vez parecían tan distantes en el tiempo y el espacio, ahora encuentran eco en nuestra propia época. La verdad es que el pecado nunca ha sido tan accesible y difundido como lo es hoy. Vivimos en una era donde las tentaciones están a solo un clic de distancia, donde el contenido pecaminoso y los comportamientos degradantes están disponibles en nuestros dispositivos electrónicos, listos para envolvernos en cualquier momento. Antes, mis padres y yo crecimos en una época en la que el pecado exigía salir de casa físicamente, pero ahora, con el avance de la tecnología en la era digital, el pecado está literalmente al alcance de nuestros dedos. Internet y las redes sociales se han convertido en una puerta abierta para todo tipo de mal, y la facilidad con la que podemos involucrarnos en comportamientos pecaminosos es aterradora. Esta accesibilidad sin precedentes al pecado introduce desafíos espirituales agudos en nuestras vidas.
Estamos constantemente luchando contra la tentación, a menudo sin siquiera salir de nuestros hogares. Es como si estuviéramos pidiendo el pecado a nuestra puerta, y esto no es solo una metáfora, es la dura realidad con la que lidiamos a diario. Nuestra sociedad enfrenta un nivel de pecado y degradación moral verdaderamente sin precedentes. Las señales de alerta están a nuestro alrededor, clamando por nuestra atención y acción. A medida que reflexionamos sobre los pecados de Sodoma y Gomorra, la gran maldad de la generación de Noé y la decadencia moral de Babilonia, no podemos dejar de reconocer las impresionantes similitudes con nuestra propia realidad. Ante este desafiante panorama, somos llamados a ser vigilantes en guardar nuestros corazones y mentes, a buscar la rectitud y la verdad en medio de la oscuridad que nos rodea. Que podamos encontrar fuerza y orientación en las Escrituras, y que, a través de la gracia y el poder de Dios, podamos resistir a las tentaciones y vivir vidas que lo glorifiquen. Sin embargo, hay algo más, algo que merece nuestra atención urgente en los tiempos actuales: la distorsión de la moralidad. Es como si los conceptos de bien y mal estuvieran siendo volteados de cabeza. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy es la erosión de los valores morales y la redefinición de lo que se considera aceptable. La sociedad, en muchos casos, ha invertido completamente el entendimiento tradicional de la moralidad. Comportamientos que antes eran universalmente reconocidos como pecaminosos ahora son, a veces, celebrados como expresiones de libertad personal o tolerancia. Este deslizamiento hacia el relativismo moral no es solo preocupante, sino que también marca una clara ruptura con los principios bíblicos. Esta confluencia de transgresiones históricas nos da una visión alarmante del estado actual de nuestro mundo. No es solo una coincidencia o una evolución natural de la cultura humana, es una manipulación deliberada por el espíritu del anticristo, que ha estado tramando la caída de la humanidad desde el principio. Aunque el anticristo como figura definitiva quizás aún no se haya revelado, su espíritu ciertamente permea nuestro mundo. Este espíritu no solo influencia las acciones individuales, sino que también moldea culturas enteras, alentando a la sociedad a abrazar y normalizar el pecado. El aumento de la inmoralidad, el debilitamiento de los límites morales y el rechazo abierto de los valores divinos no son solo tendencias sociales, son síntomas de un mundo bajo la influencia del espíritu del anticristo. Este espíritu no solo busca alejar a las personas de Dios, sino también crear un ambiente donde el mal sea celebrado y la rectitud sea despreciada. Es una batalla por el alma de la humanidad, y es una lucha que no podemos ignorar. Cuando pensamos en los justos juicios de Dios en el pasado, como el diluvio en los días de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, y la confusión de las lenguas en Babilonia, no podemos dejar de reconocer la perfecta justicia de sus acciones. Dios es la personificación de la justicia, actuando de acuerdo con sus principios inmutables. Ahora, si en nuestra generación Dios decide actuar en juicio, podemos estar seguros de que sus acciones serán igualmente justas. Él no hace acepción de personas y no tolera el pecado. El libro de Hebreos nos recuerda que todos nosotros, sin excepción, enfrentaremos el juicio final ante el trono de Dios. Es una realidad inevitable que nos lleva a una seria reflexión sobre nuestras vidas y la manera en que vivimos delante de Dios. Cuando ese día llegue, solo hay dos posibilidades: justicia o gracia. Y eso nos hace reflexionar profundamente. Al mirar hacia atrás en nuestras propias vidas, es difícil no reconocer nuestras fallas y pecados. Yo mismo he cometido muchos errores que me llenan de vergüenza y arrepentimiento. Por eso, lo que más deseo no es justicia, sino la gracia y misericordia de Dios. Y no estoy solo en esta necesidad. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Ninguno de nosotros está libre de defectos. Todos necesitamos su perdón y misericordia. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre los justos juicios de Dios en el pasado, también debemos mirar dentro de nuestros propios corazones y reconocer nuestra urgente necesidad de la gracia divina. Esta es la clave para enfrentar el juicio que está por venir y prepararnos para estar delante de Dios con humildad y confianza en su misericordia. Mira, es esencial que busquemos humildemente el perdón de Dios y aceptemos la salvación que nos ofrece a través de la fe en Cristo. Cuando llegue el día del juicio, queremos recibir el don de su gracia, que es la única capaz de rescatarnos de las consecuencias justas de nuestros pecados. Al reflexionar sobre los pecados del pasado y cómo todavía están presentes hoy, no podemos negar la realidad de nuestra propia naturaleza pecaminosa y la urgente necesidad de la gracia divina. Vivimos en un tiempo sombrío, donde el pecado no solo está presente, sino que es glorificado en nuestra sociedad. Por eso, es crucial que volvamos nuestros corazones hacia Dios y busquemos su misericordia. Pero hay esperanza, amigo mío. A pesar de toda la oscuridad, la luz de la esperanza sigue brillando incansablemente a través del amor redentor de Cristo. Él vino al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos.
Su muerte y resurrección nos ofrecen un puente para superar el abismo del pecado y la muerte, reconectándonos con nuestro Padre Celestial. En Cristo, encontramos no solo el perdón, sino también la fuerza para vencer las tentaciones y vivir una vida que refleje su gloria y bondad. Así que este es el momento de renovar nuestro compromiso con Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aferrémonos a su promesa de vida eterna y caminemos diariamente bajo su orientación y amor. Que la luz de Cristo brille a través de nosotros, ofreciendo esperanza y dirección a un mundo que desesperadamente necesita su presencia salvadora. Si estás cansado de vivir sin Cristo, quiero hacerte una invitación. Da el primer paso hacia una nueva vida. Basta con una simple actitud para transformar tu vida para siempre. Di aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.